Me llamo Wendy Meyers, tengo 34 años, soy enfermera de terapia intensiva, del tipo de persona en quien los extraños confían sus peores noches. El junio pasado me puse mi mejor vestido, manejé a la boda de mi hermana menor, caminé hasta la mesa de bienvenida, di mi nombre, y vi la cara de la coordinadora ponerse blanca. Lo siento, dijo, la sacaron de la lista de invitados esta mañana. Miré a mi madre parada a 3 metros con su vestido color champán. Sonrió. ¿Por qué invitaríamos a alguien que no es realmente familia? Asentí una vez. Entonces hoy es la última vez que me verás como familia. Y me di la vuelta y me fui. Mi madre pensó que me había borrado, se le escapó un detalle. El nombre que tachó de esa lista estaba impreso en un contrato que nunca se molestó en leer. 12 años antes, mi padre murió de un derrame a los 51 años, un martes, en el estacionamiento de la ferretería donde había trabajado 2 décadas. Yo tenía 22 años, un semestre de terminar la escuela de enfermería. Mi hermana Chloe tenía 15. Mi madre Carol tenía 49. Y dentro de un día del anuncio del funeral, nuestra cocina parecía convención de guisados. Las señoras de la iglesia venían en turnos, traían charolas de aluminio y voces suaves, y le daban palmaditas a mi madre como si estuviera hecha de vidrio de iglesia. La tercera noche, cargué una pila de tarjetas de condolencias desde el buzón, y 2 mujeres del comité de flores hablaban bajo en el pasillo. No me escucharon detenerme. Pobre mujer, dijo una, 2 niñas, sin pensión de qué hablar, va a perder esa casa para Pascua. Esa noche, ordenando el correo en la barra, encontré un sobre que no era tarjeta de condolencias. Era del banco Millbrook Savings, dirigido a mi padre, sellado en rojo. La hipoteca llevaba 2 meses atrasada, no desde el funeral, desde antes. Mi padre había estado ahogándose en silencio por un tiempo, y era bueno en el silencio, corría en la familia. Me guardé el sobre en el bolsillo antes de que mi madre me viera sosteniéndolo, y no dormí. 2 noches después del funeral, bajé a las 2 de la mañana por agua y encontré a mi madre sentada en el piso de la cocina, no en la mesa, en el piso, en bata, con las cuentas esparcidas alrededor como hojas caídas. Lloraba sin ningún sonido, una mano presionada sobre la boca, de la manera en que lloras cuando has decidido que a nadie se le permite escucharlo. Me senté junto a ella y puse el sobresellado en rojo de mi bolsillo sobre la pila para que supiera que no lo cargaba sola. Por un segundo su cara fue solo una cara, asustada, cansada, humana. Entonces me agarró la muñeca con fuerza y me miró con algo feroz volviendo a sus ojos. Chloe no puede saberlo, dijo, ni una palabra, nunca, acaba de perder a su padre, no va a perder también el suelo donde se para. Dije que podía ayudar, que en 6 meses sería enfermera, y las enfermeras cobran. Apretó mi muñeca más fuerte. Entonces ayuda, pero escúchame, Wendy, no le digas a Chloe. Alguna ayuda solo ayuda si es invisible. Me gradué en mayo, pasé mi examen en junio, y tomé un puesto de turno nocturno en terapia intensiva en el Hospital Riverside Memorial en Columbus, 90 minutos de Millbrook, porque las noches pagaban diferencial y necesitaba cada $. Para agosto, la máquina estaba funcionando. Cada día de pago, una transferencia automática salía de mi cuenta y aterrizaba en la de mi madre. Ella insistió en eso. El dinero pasaría por ella y solo por ella. Tu hermana observa todo, dijo, si empiezan a aparecer cheques con tu nombre, se va a sentir como caso de caridad, déjame manejar la casa, ese es mi trabajo. Sonaba casi razonable, siempre lo hacía. Así que la hipoteca se puso al corriente bajo el nombre de mi madre, la caldera se reemplazó bajo el nombre de mi madre, las cuotas escolares de Chloe, el techo con goteras, el coche que llevó a mi hermana a su último año, todo eso vistió el nombre de mi madre como un abrigo prestado. Trabajaba 3 noches de 12 horas a la semana, luego tomaba una cuarta. Aprendí a dormir al mediodía con una toalla sobre los ojos. Tenía 23 años y estaba cansada de una manera que se sentía como virtud. Ese primer día de gracias después de que murió papá, manejé a casa con un pay de supermercado y me senté en nuestra vieja mesa. Mi madre se puso de pie para bendecir la mesa, agradeció a Dios por sostenernos. Entonces le sonrió a toda la mesa y dijo, y finalmente llegó el seguro de vida de Tom. Vamos a estar bien, Dios provee. No había ningún seguro de vida. Había una póliza vencida y una hija en turno nocturno. Durante los siguientes años pagué los brackets de Chloe, su campamento de diseño de verano, el depósito de su viaje de graduación, todo canalizado a través de mi madre, con el nombre de mi madre.
Mientras tanto, el turno nocturno hizo lo que el turno nocturno hace. Me perdí el concierto de coro de primavera de Chloe porque estaba sosteniendo la mano de un extraño mientras moría a las 4 de la mañana. Me perdí su cena de 16 años porque 2 enfermeras se reportaron enfermas. Cada vez que llamaba, me disculpaba, mandaba algo. Y cada vez, descubrí después, mi ausencia llegaba a casa antes que mi disculpa, envuelta en la versión de mi madre. Wendy está muy ocupada, Wendy piensa que es mejor que nosotros, Wendy olvidó de dónde viene. Los mensajes de Chloe se hicieron más cortos, luego más educados, que es peor. Una niña de 15 años que te quiere te manda tonterías a medianoche. Una de 17 a quien le enseñaron que la abandonaste te manda notas de agradecimiento. Usó los brackets que pagué en cada foto escolar, y para la última ya no estaba segura de conocerme. Me decía a mí misma que era distancia, que la arreglaría cuando las cosas se calmaran. Pero no puedes defenderte de una historia que no sabes que están contando. Ese es el punto que necesito que entiendas antes de llegar a la boda. No estaba perdiendo a mi hermana por el tiempo, la estaba perdiendo por una autora. Y la autora estaba cocinando la cena del domingo en la casa que yo pagaba. Para cuando cumplí 30 años, mi vida en Columbus era pequeña y limpia, como un cuarto de recuperación. Salí con un terapeuta físico llamado Dan casi 2 años. Se fue con amabilidad. Dijo, eres la persona más confiable que he conocido, y nada de eso está apuntado hacia ti. No se equivocaba. Mi madre visitó mi departamento exactamente 2 veces en todos esos años. La segunda vez caminó por el despacio, abriendo gabinetes, y tomó una foto de mi sala con su teléfono. Meses después, mi tía Arena lo dejó escapar en una recepción de funeral, como siempre deja escapar las cosas. Tu mamá se preocupa, cariño, nos mostró las fotos, dijo que Wendy apenas sobrevive allá arriba, no puede ayudarnos, nunca le pediría nada. Para ser justa con mi madre, tienes que ver lo que Millbrook hizo con ella. En un pueblo de ese tamaño, una viuda es una figura pública, y Carol Meyer se convirtió en una grande. Conservó la casa que todos dijeron que perdería, mantuvo a Chloe en el coro y en el cuadro de honor, se presentaba a la iglesia cada domingo con el cabello arreglado y la barbilla en alto, y el pueblo escribió la historia que quería. La viuda que lo mantuvo todo unido. Fuerte dejó de ser un cumplido y se convirtió en su título de trabajo. Nadie preguntó nunca de qué se alimentaba esa fuerza. Mi abuela, la madre de Carol, estaba cortada de la misma tela fría, y tenía un dicho que escuché en cada fiesta de mi infancia. Una mujer que necesita ayuda es un fracaso 2 veces, una por necesitarla, otra por mostrarlo. Mi madre creció bajo esa frase. Trato de recordar que ella también fue hija de alguien, y que la trampa que construyó para mí había sido construida para ella primero. Pero entender una trampa nunca la ha desactivado. Chloe entró al programa de diseño de la Universidad Estatal, y estaba tan orgullosa. Lloré sola en un cuarto de suministros como persona normal. Entonces tomé turnos extra porque el paquete de ayuda cubría la mitad y alguien tenía que ser la otra mitad. En 4 años, $38,000 se movieron de mi cuenta a través de las manos de mi madre hacia un portal de padres con el nombre de mi madre en el login. Cuando Chloe llamaba a casa preocupada por una factura, mi madre le decía, calmada como agua de estanque, el seguro de tu padre lo está manejando, enfócate en tus clases, así es como nos agradeces. El día de graduación manejé sin dormir después de un turno de noche del viernes, y vi a mi hermanita cruzar el escenario con una toga color crema. Aplaudí hasta que me ardieron las palmas. Adelante, la familia tenía una fila entera. Mi madre, Rená, primos que no había visto en años. Después, en el jardín, Chloe posó para fotos sosteniendo un cartel con brillantina que decía, gracias mamá por todo. Yo recibí un abrazo, rápido, educado, sus ojos ya buscando al fotógrafo. Entonces mi teléfono vibró, la unidad con falta de personal otra vez. ¿Podía entrar? Dije que sí. Claro que dije que sí. Me fui antes de que el confeti saliera del cabello de nadie, y nadie notó que se vaciaba la última fila. La gente siempre pregunta, la callada, ¿por qué no dijiste algo? Así que déjame contarte de la vez que sí lo hice. Años antes de esa graduación, cuando Chloe era estudiante de último año llenando formularios de ayuda financiera, me llamó estresada por el dinero. Llegué hasta, escucha, si alguna vez te preguntas cómo funciona realmente lo de la colegiatura. Entonces lo escuché.
El pequeño cambio en el tono del cuarto. Estaba en altavoz y mi madre había entrado. Chloe dijo, «Mamá está aquí, salúdala», y la conversación se volvió alegre y murió. Mi madre me llamó de vuelta esa noche a solas y su voz era azúcar envuelta en navaja. «¿Exactamente qué ibas a hacer?» Dije que tal vez Chloe tenía edad suficiente para saber de dónde venía la ayuda. Hubo una larga pausa y entonces mi madre dijo lo que sabía que funcionaría. «¿Quieres un recibo por amor? ¿Eso es lo que crié? Porque te voy a decir que escuchará tu hermana. Escuchará que cada cosa buena en su vida era una factura que llevabas cuenta. La va a romper 3 meses antes de la universidad. ¿Eso es lo que quieres ser para ella?» Dejé de intentarlo. Ese fue mi error, el silencio, y estaba a punto de costarme a la única persona que estaba protegiendo. Después de la universidad, Chloe tomó un trabajo de diseño en Columbus, 20 minutos de mi departamento. Me permití esperar que la cercanía arreglara lo que la distancia había roto. No tuvo la oportunidad. Su fiesta de estreno de casa me enteré por Facebook, 3 semanas de fotos adentro, mi hermana sosteniendo un rodillo de pintura junto a nuestra madre que aparentemente había manejado para ayudarla a decorar. Cuando lo mencioné, mamá suspiró, «Cariño, te mandamos los detalles, las cosas se pierden, eres tan difícil de localizar». La cena de sus 25 años pasó en un restaurante que paso de camino al trabajo. Me enteré en Navidad por Rená, que se inclinó sobre el jamón con su talento para el daño amistoso. Chloe se lastimó, ¿sabes? Nunca contestaste la invitación. Nunca hubo invitación. Y aquí está la parte eficiente, la que casi puedo admirar desde una distancia clínica. Mi madre llevaba registro de mi horario. Llamaba, cálida como siempre, y preguntaba por mi rotación, «Solo para orar por tu semana, cariño». Entonces las cosas familiares aterrizaban en mis fines de semana de trabajo con la precisión de una cirugía programada. Cada ausencia se archivaba en la historia. Wendy está muy ocupada. Wendy piensa que es mejor que nosotros. 3 años de eso, ladrillo por ladrillo, y mi hermana y yo nos convertimos en 2 personas que amaban el recuerdo de la otra y no podían sostener una llamada telefónica. Para cuando Chloe se comprometió, yo casi había desaparecido por completo de su vida. Casi. Ahora tengo que detener la historia familiar un minuto, porque 2 eneros antes, un extraño ingresó a mi unidad, y necesitas recordarlo. Infarto masivo, 61 años, cabello plateado, manos grandes y cuidadosas. Lo tuve 9 noches. La tercera, como a las 3 de la mañana, su monitor me mostró algo que no me gustó. No esperé, llamé al residente, pedí los laboratorios, tuve el carro de paro afuera de su puerta antes de que sonara la alarma. Cuando sonó, estábamos listos en segundos. Volvió rápido. Después, despierto y avergonzado de la manera en que se avergüenzan los hombres fuertes, vio cómo reajustaba sus líneas y dijo, «Estabas parada ahí mismo, 3 de la mañana, y simplemente estabas ahí». Le dije, «Eso es el turno». Negó con la cabeza, «No, el turno nocturno es cuando descubres quién se queda». Durante 6 noches más me llamó la que se queda, y me presentó así a su esposa. Mi gafete, como todos en Riverside, solo muestra un primer nombre. Para esa familia, era solo Wendy, terapia intensiva nocturna. Se fue a casa en una camilla en la que no estaba porque dormía con una toalla sobre los ojos. Escuché que su familia mandó una carta de agradecimiento dirigida a Wendy, la enfermera nocturna, política otra vez, nunca me la reenviaron. Chloe se comprometió año y medio antes. Me enteré por el chat familiar. Había una foto de un anillo, un nombre, Eric Calewa, ingeniero civil, Columbus. Escribí y borré una docena de mensajes. Entonces mandé algo simple directo a ella. «Felicidades, Chlo, él tiene suerte». Papá lo habría interrogado y luego amado. Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron largo rato. Entonces me mandó de vuelta una foto del anillo con la leyenda, «No puedo dejar de mirarlo», un signo de exclamación dirigido a mí. Ese signo de exclamación era una grieta en el muro. Escribí de vuelta ofreciendo ayuda con lo que fuera. Antes de que Chloe pudiera contestar, mi madre contestó por ella en el hilo principal, suave como glaseado, «Todo está manejado, cariño, tenemos nuestro pequeño equipo». Me dije que estaba bien, estaría en la boda. 2 semanas después, sonó mi teléfono, y era mi madre usando la voz que guarda para pedir. Cálida, baja, un poco sin aliento.
La voz del piso de la cocina. Wendy, cariño, hay una última cosa, entonces estamos a mano. Debí escuchar la trampa armándose. En vez de eso, escuché a mi madre necesitándome. Chloe se había enamorado de un lugar, Arbor House, una finca jardín afuera de Columbus, sillas blancas bajo robles viejos. Un sábado de junio se había abierto por una cancelación, y el lugar necesitaba un depósito de $7,000 dentro de 48 horas para reservarlo. El dinero del seguro se acabó, dijo mi madre, callada como una confesión. No puedo cubrir esto, pero ella no puede saberlo. Wendy, no mientras elige su vestido, se sentiría endeudada en su propia boda, déjala tener esto limpio. Pero aquí está el detalle que el destino puso en la tela. Una transferencia de ese tamaño no saldría de su cuenta a tiempo, y el lugar requería que el titular de la tarjeta estuviera presente para firmar. Mi madre, emperatriz de lo invisible, necesitaba que yo fuera visible una hora. Así que en mi día libre manejé a Arbor House y conocí a la coordinadora, una mujer filosa y amable de unos 30 años llamada Brie Harley, quien deslizó el contrato sobre una carpeta blanca. Así que eres la hermana mayor, dijo, sonriendo. Firmé donde apuntaban las banderitas. Cliente de registro, Wendy Meyers. Tarjeta en archivo terminación 4471. Contacto del día, Carol Meyers, listada a petición de mi madre, para que nadie te moleste en el trabajo, cariño. $21,000 total. Inicialé la cláusula de lista de invitados y cambios sin leerla con cuidado. ¿Quién lee esa cláusula? Por primera vez en 12 años, puse mi propio nombre en algo. Una firma. El año siguiente corrió en 2 vías paralelas y solo tenía boleto para una. En la vía 1, los pagos. El depósito se procesó, la cuota de primavera se procesó, y 14 días antes de la boda, la tarjeta terminación 4471 pagó el balance final de 9,400 sin problema. $21,000 pagados en su totalidad. En la vía 2, la boda misma, que le pasaba a otras personas. No me invitaron a ninguna catá, prueba de vestido, o comida de planeación. El grupo de damas se anunció en redes sociales en pijamas iguales, 6 chicas sosteniendo mimosas, y mi ausencia estaba ahí en la foto como un contorno de tiza. Rená, confiable como la gravedad, ofreció la explicación oficial por teléfono. Bueno, cariño, tu mamá dijo que le dijiste que las bodas no son lo tuyo. 8 semanas antes de la fecha, un sobre llegó a mi departamento. Papel pesado, dirigido a mano, y adentro, en la letra rápida de diseñadora de mi hermana, una línea. ¿Vienes, por favor? Yo mandé esta yo misma. La leí más veces de las que admitiré. El muro que mi madre había pasado años construyendo tenía una grieta, y la letra de mi hermana entraba por ella como luz. La llamé esa noche. Contestó al segundo timbre, lo cual me dijo que había estado esperando, y hablamos 40 minutos, la conversación más larga que habíamos tenido en probablemente 6 años. Alrededor de la media hora, su tono cambió. ¿Puedo preguntarte algo raro? Dijo, ¿de verdad le dijiste a mamá que las bodas no son lo tuyo? Elegí cada palabra como si caminara entre cables. No hay ninguna versión de mi vida donde me perdería la tuya. Silencio en la línea, pero un silencio trabajando. Podía escucharla pensando, sosteniendo 2 historias una contra la otra y notando que no coincidían. Porque mamá dijo, empezó, y entonces sonó su timbre y el momento se cayó en tiempo real. Esa es mamá en realidad. Cosas del vestido. Una pausa que me preguntaré por siempre. Wendy, me alegra que vengas. Colgó antes de que pudiera contestar. Entendí que la pregunta que había hecho asustó a mi madre más que cualquier factura jamás podría. Una auditoría de dinero es sobrevivible. Una auditoría de la historia era el final de todo. Lo que pasó la noche antes de la boda lo tuve que reconstruir después de Brie, Eric y mi hermana. 2 cosas pasaron y detonaron juntas. Primero, la cena de ensayo, a la que no me invitaron. Hacia el final, Eric se puso de pie con una copa de vino e hizo lo que hacen los novios, agradeció a todos, y luego dijo, y a la hermana que todavía no conozco. Chloe me dijo que su hermana mayor es básicamente la razón por la que terminó la escuela de diseño. Wendy, mañana te abrazo primero. Lo dijo con cariño. Chloe le había estado contando cosas últimamente, cosas calladas, cosas medio adivinadas. Segundo, 3 días antes, Arbor House había mandado por correo su paquete final estándar, dirigido según el contrato al cliente de registro,
Copia al contacto del día. Mi madre abrió su copia. Probablemente apenas revisó un documento que consideraba plomería, y vio el encabezado, cliente de registro, Wendy Meyers, y la línea del día de llegada debajo. Nuestra coordinadora recibirá a la clienta en el registro para cualquier ajuste final. Ponte dentro de su aritmética un segundo. Mañana, en la puerta, frente a Millbrook y los Caleway Dios, una extraña con portapapeles iba a recibir a la hija invisible, por nombre, como la mujer que pagó por todo. La historia podía sobrevivir mi ausencia, no podía sobrevivir mi llegada. Para el amanecer, mi nombre estaba fuera de la lista. Estuve levantada a las 6, planché las arrugas de un vestido azul pálido, envolví el regalo que había estado planeando 8 semanas desde que la letra de mi hermana entró por la grieta del muro. Nuestro padre usaba un reloj de pulsera de acero simple cada día de su vida laboral, rayado por 2 décadas de madera y escaleras. La semana del funeral lo había tomado de su tocador y lo había guardado. 12 años. 3 departamentos. En abril lo llevé a un joyero, limpio, aceitado, cristal nuevo, la correa vieja conservada porque el desgaste era el punto. Lo envolví en papel de seda y en la tarjeta escribí la frase más verdadera que tenía. Él te habría llevado al altar, algo suyo debería. Llegué por las puertas de piedra de Arbor House poco después de las 5, 1 hora antes de la ceremonia, y la mesa de bienvenida ya tenía fila. Entonces me tocó a mí, Wendy Meyers. La coordinadora, Brie, la misma filosa y amable Brie de 13 meses antes, miró su lista y todo su cuerpo dejó de funcionar. Lo siento, dijo callada, como si le doliera la boca, la sacaron de la lista de invitados esta mañana. La fila detrás se quedó en silencio de la manera en que lo hace un cuarto cuando cae una bandeja, y había una línea fresca de tinta atravesando mi nombre. Fue entonces cuando mi madre apareció a mi codo, vestido color champán, moviéndose con la calma sin prisa de una mujer llegando a su propio momento. Le pregunté, mamá, ¿qué es esto? Y mi madre me miró. 12 años de transferencias, de turnos nocturnos, de colegiatura e hipoteca, y este jardín, este pasto real donde estaba parada, y sonrió, la sonrisa de iglesia, y levantó la voz lo suficiente para llegar a la fila detrás de nosotras. ¿Por qué invitaríamos a alguien que no es realmente familia? Ahí estaba, toda la arquitectura en voz alta por fin. Asentí una vez. Entonces hoy es la última vez que me verás como familia. Puse el reloj de mi padre, envuelto y con listón, sobre la mesa de regalos con las otras cajas, y caminé de vuelta por la grava, columna recta, y no volteé. Manejé 20 minutos por la ruta 33 con las manos temblando, y me detuve en el acotamiento porque el camino había empezado a nadar. Hice lo que siempre hago con el dolor, lo trií. Vía aérea, respiración, circulación, técnicamente bien. Todo lo demás no bien, prográmalo para después. Entonces alcancé el analgésico más viejo que tengo. Llamé a la unidad y pregunté a la enfermera en jefe si necesitaba manos para el turno de las 7. Se rió, luego escuchó mi voz y se detuvo. Se supone que estás en una boda, Miers. Le dije que los planes habían cambiado. Sentada en ese acotamiento, sosteniendo las cenizas de la palabra familia, nunca una vez pensé en el dinero. No llamé al lugar para cancelar un pago. El balance final se había procesado 2 semanas antes, y me alegraba. Mi hermana tendría sus sillas blancas bajo los robles con o sin permiso de que yo me sentara en una. El amor no deja de ser amor solo porque alguien lo tachó de una lista. De vuelta en Arbor House, Brie caminó a su oficina con el contrato y un mal presentimiento haciendo vueltas en su estómago. Esa mañana, en la prisa del listado, la madre de la novia la había atrapado del brazo. Emergencia familiar, había dicho, Wendy no viene, sáquenla de la lista. Brie había tachado el nombre entre revisar fundas de sillas y una florista tarde. Entonces el nombre removido caminó hasta su mesa y coincidía con el nombre que había estado cargando en la carpeta todo el día. Sacó el contrato y ahí estaba, en la cláusula de cambios que la clienta había inicialado 13 meses antes. Modificaciones que afecten al cliente de registro requieren autorización escrita del cliente. No había nada escrito. Había una instrucción verbal de un contacto del día para tachar a la clienta que pagaba de su propio evento. Brie llamó a su gerente y la oficina empezó a llamar al contacto del día para arreglar el papeleo antes de la ceremonia. En el jardín, las fotos familiares estaban terminando. El teléfono de mi madre se iluminó por primera vez, un número local desconocido, y lo rechazó a media sonrisa. Se iluminó otra vez.
Lo rechazó otra vez. El tercer rechazo es el que cambió el día, porque para entonces Brie había dejado de esperar a los teléfonos y había ido a buscar a pie, y Eric la atrapó cruzando el patio con la carpeta y una cara que no pertenecía a una boda. ¿Algo está mal con el lugar?, preguntó. Lo que ella dijo en cambio fue la verdad con su credencial mostrándose. Hay un problema de contrato que necesito resolver antes de empezar. La invitada que su familia rechazó esta mañana es la clienta de registro en este evento. Ella firmó el contrato, su tarjeta lo pagó, depósito hasta balance final. Legalmente no puedo removerla de su propio evento por una instrucción verbal, y alguien lo hizo. ¿Cómo se llama la clienta?, preguntó Eric. Brie volteó la carpeta. Wendy Meyers. Una voz detrás de ellos dijo, Wendy. El padre de Eric había venido buscando a su hijo. Estaba mirando la carpeta. Wendy, ya veo. Y aquí es donde mis dos historias, la familiar y la del hospital, finalmente se reconocieron en un pasillo. Porque el padre de Eric, Harold Calewa, 63 años, dueño jubilado de imprenta, cabello plateado, manos grandes y cuidadosas, es el hombre de la cama 9. 2 eneros antes, Riverside Memorial, infarto masivo, 9 noches en mi unidad. El hombre cuyo monitor me susurró a las 3 de la mañana, cuyo carro de paro ya estaba afuera de la puerta, quien me dijo que el turno nocturno es cuando descubres quién se queda. Le había dicho a Eric desde la cama del hospital, encuéntrame a esa enfermera algún día, hijo, le debo una deuda a esta familia. Y cuando Eric empezó a salir con una diseñadora llamada Chloe Meyers y mencionó una vez que su hermana distanciada era enfermera de terapia intensiva en algún lugar de Columbus, Harold nunca conectó los puntos porque la hermana llegaba preexplicada, fría, distante, abandonó a la familia. Harold me contó todo esto después en la recepción con la mano plana sobre la mesa como si jurara sobre ella. He comprado mucho papel en mi vida, dijo. Conozco las marcas de agua y sé cuando una historia se ha impreso encima de otra. Se enderezó la chaqueta y caminó hacia el jardín de la ceremonia donde el trío de cuerdas empezaba la música de procesión, y dijo a nadie en particular, detengan la ceremonia. 120 invitados en sillas blancas bajo los robles, trío tocando el preludio. Mi madre, primera fila, madre de la novia, vestido champán, manos entrelazadas, la viuda que lo mantuvo todo unido, llegando a su coronación. Entonces la música de procesión simplemente no empezó. El trío llegó al final del preludio y lo repitió otra vez. En la primera fila, dentro de un pequeño bolso de mano, el teléfono de mi madre empezó a sonar. Y esta vez no se detuvo. Brie apareció al final del pasillo, calmada como directora de funeraria, y se inclinó hacia su oído. Señora, la necesito en la oficina, por favor, ambas familias están siendo reunidas. Mi madre se levantó, sonriendo para la multitud. Y en la oficina, sobre el escritorio, boca arriba donde todos podían verla, estaba la carpeta blanca. Mi hermana la miró. Entonces a nuestra madre, cuyo nombre está en el contrato, ¿mamá? Yo no estaba en esa oficina. Estaba a 30 kilómetros en un restaurante decidiendo si un turno de hospital podía sustituir a una familia. Pero mi hermana estaba en ese cuarto en su vestido de novia, haciendo una pregunta y sin retroceder. Mi madre abrió con su mejor material. Te estaba protegiendo, le dijo a Chloe, la voz temblando en el momento correcto. Tu hermana y el dinero son complicados. No quería que esto tocara tu día. Pero Chloe había pasado meses juntando astillas, y ahora las sacaba una por una. La colegiatura que siempre fue el seguro de papá. Entonces, ¿por qué había encontrado en el cajón de cachivaches un aviso vencido del banco Millbrook fechado meses después de que papá murió, cuando el seguro supuestamente cubría todo? La famosa línea, Wendy dijo que las bodas no son lo suyo. Entonces, ¿por qué? Cuando Chloe mandó una invitación ella misma, la respuesta llegó en una hora, sí, encantada, en mayúsculas. Se dice que hubo un momento, en que mi madre fue completamente humana en ese cuarto. Sus manos fueron a su boca, de la misma manera en que lo hicieron en el piso de la cocina, y dijo tan bajo que casi se pierde. Una mujer que necesita ayuda es un fracaso. Eso es lo que me dieron. Por un respiro, hasta Chloe titubeó. Entonces Carol hizo lo que Carol hace. Tomó el volante. Todo lo que hice, lo hice por esta familia. Tienes 120 invitados esperando. Cariño, no vamos a hacer esto hoy. Y mi hermana, de blanco completo, levantó la barbilla de una manera que me dicen se veía exactamente como yo en turno nocturno.
Entonces no te importará que mi hermana te escuche decirlo, porque no me voy a casar sin ella. Chloe salió de esa oficina, se levantó la falda con ambos puños, y cruzó directo la esquina del estacionamiento hacia la casa principal. Brie le dio el teléfono fijo de la oficina como si hubiera estado esperando todo el día hacer una cosa puramente buena. Mientras tanto, yo estaba en un gabinete de vinil en el restaurante Blue Line cerca del hospital, todavía en el vestido azul pálido, mirando una taza de café. Mi teléfono se iluminó sobre la mesa. Un número local que medio conocía, la extensión del lugar. Contesté, voz de negocios, la que uso para las aseguradoras. Habla Wendy. Y la voz de mi hermanita llegó por la línea, cruda y cercana, con la música de cuerdas repitiéndose en algún lugar detrás. Wendy, soy yo, no cuelgues. Miré por la ventana hacia el hospital, hacia el sábado fácil, útil, sin amor que había planeado. Chloe, ¿no se supone que te estás casando ahora mismo? Sí, dijo. Ese es exactamente el problema. Todos están esperando, y acabo de descubrir de quién es el nombre en esta boda. ¿Es verdad? Preguntó, sin preámbulo. El lugar, mi colegiatura, la casa, Wendy, ¿es verdad? Y con la verdad finalmente parada en la puerta con su abrigo puesto, alcancé el viejo reflejo una vez más. Chlo, no importa hoy es sobre ti y Eric, ve a casarte, podemos hablar después de la luna de miel. Detente. Su voz se quebró a la mitad. Deja de proteger a todos, así es como ella gana, ¿no lo entiendes? Cada vez que te quedabas callada para mantener la paz le pertenecía a ella. Mi hermana preguntó una tercera vez, espacios lentos entre las sílabas. Wendy, ¿es verdad? Sí, eso es todo, la palabra más verdadera que tengo, y era la primera vez en 12 años que la decía en voz alta a la única persona a quien le pertenecía. Escuché a mi hermana empezar a llorar en un teléfono prestado en su día de boda. Entonces respiró, y cuando volvió a hablar, tenía 15 y 27 años a la vez. Entonces regresa, por favor, necesito que hagas algo por mí. Quedarme lejos se habría sentido fuerte, limpio. Pero dos cosas se sentaron en ese gabinete conmigo. La voz quebrada de mi hermana diciendo, así es como ella gana, y una frase en mi propia letra sobre una tarjeta 20 kilómetros al sur. Él te habría llevado al altar, algo suyo debería. La leí ahora como un diagnóstico. El silencio era la enfermedad familiar. Papá se ahogó en él. Mamá lo convirtió en arma. Yo lo llamé amor y lo tomé en ambos brazos. Alguien en la familia Meyers iba a tener que ser quien se queda en voz alta, en pleno día, donde cuesta. Puse $5 bajo la taza de café. Le mandé un mensaje a la enfermera en jefe. Cubierto tu pregunta de censo, estoy fuera, cosa familiar. Entonces me senté al volante, manos en posición, y me lo dije como un plan de cuidado. No vas de vuelta por ella, vas de vuelta por Chloe. El manejo tomó 19 minutos. En la mesa de bienvenida, Brie estaba sola, y cuando me vio, no dijo una palabra sobre listas. Volteó el portapapeles para que lo viera. Bajo la línea de tinta fresca donde habían tachado mi nombre, lo había reescrito a mano, letras grandes de bloque, subrayadas. Señorita Meyers, dijo, está en la lista, me aseguré yo misma. Adentro de la oficina estaban todos de pie. Eric con la mandíbula tensa. Una mujer de cara cálida que aprendí era su madre, Pam. Mi madre en su vestido champán vuelta gris en la cara. Rená junto a la pared. Y un hombre grande de cabello plateado que se dio la vuelta y se detuvo y presionó su mano plana contra el pecho como si revisara sus propias suturas. Cama 9, dije, porque soy profesional. Wendy, dijo Harold Calewa, la que se queda. Cruzó el cuarto y tomó mis dos manos, y entonces su voz se puso dura, y se volteó hacia el jardín donde 120 invitados esperaban preguntándose. A esta gente le dijeron que esta mujer no es familia. Digo que salgamos ahí y les digamos quién pagó cada silla en la que están sentados. No, dije. Todos me miraron. Convertirías mi amor en un recibo, Harold, leyéndolo como una factura que ella debe. Esa es su arma, nunca fue la mía. La verdad viene, toda ella, pero va persona a persona, de pie. Hoy no es un tribunal, hoy le pertenece a Chloe. Detrás de mí, la puerta se abrió y mi hermana estaba parada ahí de blanco completo, sosteniendo algo pequeño y de acero en ambas manos. El reloj de nuestro padre, levantado de la mesa de regalos, papel de seda todavía pegado.
Me diste algo suyo, dijo. Ahora pido algo tuyo. Llévame al altar. Lo dijo simplemente de la manera en que pides algo que ya has decidido. El cuarto se quedó tan callado que podía escuchar el preludio repitiéndose afuera en el jardín. Mi madre hizo un pequeño sonido, media sílaba de protesta, y entonces miró la cara de su hija menor, y entendió que el voto ya se había tomado. Chloe se volteó hacia ella y habló con suavidad, lo cual de alguna manera lo hizo peor y mejor a la vez. Vas a estar en la primera fila, mamá, ahí es donde vas a estar. Por un momento mi madre y yo nos quedamos solas junto a la ventana de la oficina, más cerca de lo que habíamos estado desde un piso de cocina 12 años atrás. Se veía vieja por primera vez en mi memoria. Y cuando habló, su voz no tenía nada dentro, sin azúcar, sin navaja, solo una persona. No sabía cómo dejarme salvar por mi propia hija, dijo. Ahí está, dije, lo primero verdadero que has dicho en años. Se estremeció como si le hubiera levantado la mano, no lo había hecho. Usé la voz que uso para malas noticias a las 3 de la mañana, la que se entrega con amabilidad y por completo. Esto es lo que pasa ahora, mamá, le vas a contar todo, cada dólar, cada invitación, cada turno alrededor del cual programaste. Todo, de ti, antes de Navidad, o lo haré yo, una vez, claramente, y nunca más. Ese es todo el límite, no hay castigo en él, solo no más edición. No contestó. Asintió apenas, ojos en la ventana, y he aprendido a dejar que un asentimiento sea suficiente por un día. Afuera en el jardín, con alguna señal, la música cambió. Chloe reapareció, ramo en mano, y atado a los tallos con listón blanco, de frente, un reloj de acero rayado, marcando el tiempo perfectamente. Las puertas del jardín se abrieron y mi hermana tomó mi brazo, y nos paramos en la punta de un pasillo del que me habían sacado 4 horas antes. 120 caras voltearon. A la mitad, pasamos la primera fila y mi madre me miró desde abajo. Su bolso en el regazo, y el teléfono adentro oscuro y silencioso, finalmente lo primero callado de ella que había visto en todo el día. Su cara estaba mojada y desnuda, la sonrisa de iglesia en ningún lado sobre ella. Le había dicho que nunca más me vería como familia. Parada en ese pasillo, mantuve el voto de la única manera en que un voto así merece mantenerse. Nunca más me vería como su versión de familia. La invisible, la tachada, la que paga y desaparece. La familia no es una lista de la que puedes tachar un nombre, es quien se presenta, es quien se queda, es quien te lleva los últimos metros hacia tu vida nueva completa. Levanté el velo de mi hermana en el arco y besé su mejilla y entregué su mano a un buen hombre cuyo padre me debe una deuda que nadie puede enterrar. Entonces Harold Calewa se levantó de la primera fila al otro lado del pasillo y me hizo un gesto hacia su propio asiento y dijo en una voz que no susurraba, la primera fila es para familia. Me senté. La recepción la mantendré corta porque las mejores partes fueron pequeñas. Harold cumplió su palabra, sin discurso sobre dinero. Pero durante la cena vino y se sentó junto a mí y puso un sobre junto a mi plato, suave, arrugado, de 2 años, dirigido con la letra cuidadosa de su esposa a Wendy, la enfermera nocturna, terapia intensiva, Riverside Memorial. Devuelto al remitente decía el sello. Finalmente encontró la dirección correcta, dijo, y me dejó sola con él. Mi hermana y yo bailamos una canción de su infancia que ella no sabía que yo había elegido con el DJ, y se rió contra mi hombro. Por 3 minutos, los últimos 12 años fueron solo clima que había pasado. Antes de que Eric se la llevara girando, hicimos un trato, simple como un apretón de manos. Domingos por la noche, 7 en punto, teléfonos encendidos, sin agenda. No nos hemos perdido ni uno. Mi madre se fue temprano de la recepción, lo cual el pueblo leyó como una madre abrumada por la emoción, y lo cual yo leí como una mujer yendo a casa a sentarse con la cuenta. En diciembre, antes de Navidad, le ganó a la fecha límite por 9 días. Llegó un sobre grueso a la casa de Chloe, escrito a mano, páginas y páginas, cada dólar, cada invitación desviada, la verdad sobre el seguro, la hipoteca, la colegiatura, el lugar. Una copia llegó a mi departamento 2 días después con una sola línea agregada al final. Y esta, te la diré, nunca fuiste invisible, simplemente no podía permitirme que nadie te viera. No he vuelto a la casa de mi madre todavía. Pero cuando llama ahora en tardes ordinarias sobre cosas ordinarias, contesto. Algunos puentes se reconstruyen una frase verdadera a la vez. El mes pasado, Chloe me mandó por correo una foto enmarcada de la boda.
No es el pasillo ni el arco. Es la mesa de regalos, temprano en la mañana antes de que pasara cualquier cosa, una instantánea de algún extraño que capturó una cajita envuelta con listón sentada ahí, paciente como un latido de corazón. Atrás, en letra de diseñadora, mi hermana escribió, siempre estuvo en la lista. Cuelga junto a mi puerta, junto a mi gafete, y la toco algunas noches camino al turno donde extraños confían en mí sus peores horas. El hombre de la cama 9 tenía razón. El turno nocturno es cuando descubres quién se queda. Así también una boda, así eventualmente una familia. Si te llevas una cosa de mi historia, llévate esta. El silencio se puede sentir como amor, pero el amor guardado en silencio se reescribe como ausencia por quien sea que sostenga la pluma. Así que di la cosa verdadera claramente, sin arma en ella, mientras la gente que amas todavía puede escucharte.